En esta semana se reforzarán elementos a considerar respecto a los derechos y deberes de las personas con discapacidad y víctimas con discapacidad a la luz del marco normativo nacional y la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Colombia son muchos los avances normativos que buscan garantizar el acceso a bienes y servicios, la garantía plena de sus derechos y la eliminación de toda práctica que conlleve la marginación y segregación de cualquier tipo a las personas con discapacidad, estipulando medidas de atención, protección e inclusión desde los diferentes sectores. Partiendo de la Constitución Política de Colombia, los siguientes artículos tienen relación con la discapacidad. El artículo 13, donde el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos en contra de ellas. El artículo 47, que menciona que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes se prestará la atención especializada que requiera. El artículo 54, que reza, es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud. Y finalmente, en el artículo 68 se habla de la erradicación del analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales o capacidades excepcionales. Son obligaciones especiales del Estado. Ya de manera específica, la Ley 361 del 97 establece mecanismos de integración social de personas en situación de discapacidad. La Ley 762 del 2002 aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Ley 1145 del 2007, que ya la mencionamos, es la que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. La Ley 1346 del 2009 ratifica la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 del 2013 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. La Convención es un tratado que compromete a los países que lo ratifican a promover, proteger y garantizar en igualdad y plenitud el disfrute de los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales de las personas con discapacidad en sus territorios, respetando de esta manera las libertades fundamentales. En dicho documento se establece que los estados deben sensibilizar a la comunidad para el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad, luchando contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas que hay respecto a ellas. Emplear también los medios de comunicación para difundir una imagen de las personas con discapacidad. Promover la formación sobre la sensibilización que tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad a partir del reconocimiento de capacidades, méritos y habilidades y fomentar actitudes receptivas de respeto frente a las personas con discapacidad. Adicional a eso, se menciona que se deben garantizar el acceso al mercado laboral, el acceso al sistema educativo desde la temprana edad, entre otros derechos que detallaremos en las siguientes diapositivas. Adicional a estas obligaciones, la Convención enuncia un mecanismo de control denominado Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde mediante informes los países indicarán a dicho comité los factores y dificultades que afectan el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país en la Convención.
En aquellos países donde además de ratificar la Convención, se realiza la ratificación del protocolo facultativo, el Comité tiene sobre los derechos de las personas con discapacidad sancionar al país por incumplimiento. El protocolo facultativo da al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad la autoridad de examinar denuncias individuales de violaciones de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención, cuando la persona haya agotado las vías del recurso a nivel nacional. Los países de la Convención deben firmar y ratificar el protocolo facultativo por separado. Para el caso de Colombia, ratificó la Convención, pero no ha ratificado el protocolo facultativo. La Convención define aspectos de accesibilidad, inclusión, participación y no discriminación como medida garante del disfrute de los derechos humanos y emplea los términos de ajuste razonable y diseño universal como herramientas para el cumplimiento de las obligaciones de los países. En términos de accesibilidad, hace relación al asegurar que el entorno físico, así como el transporte, la información, la comunicación, tanto en el área rural como urbana de los países, permitan la independencia y participación de la persona con discapacidad en todos los aspectos de su vida. La no discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que no reconocen el goce o ejercicio en igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona. En cuanto al diseño universal, se refiere a que los productos, entornos, programas y servicios puedan ser utilizados por todas las personas sin requerir una adaptación o un diseño especializado. Y finalmente, el concepto de ajustes razonables menciona que son aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga indebida y que garantizan el goce y el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos fundamentales. De igual manera, la Convención invita a los Estados partes a eliminar todo tipo de barreras que generen la exclusión o discriminación de las personas con discapacidad. ¿Pero qué se entiende por barrera? La barrera es todo obstáculo que impide el ejercicio efectivo de los derechos, y estas pueden ser a nivel de actitud, a nivel de comunicación o a nivel arquitectónico o físico. Las actitudinales son todas esas conductas, palabras, frases, sentimientos, estigmas o percepciones que impiden el acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones. Las barreras comunicativas es esas dificultades que hay para acceder al conocimiento y a la información en cualquier medio o modo de comunicación. Y las barreras físicas son aquellos obstáculos materiales que impiden el uso de espacios en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad y hace relación a los temas de infraestructura. Desde la Convención y el marco normativo nacional se busca la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, reivindicando sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. En el siguiente diagrama podremos observar una pequeña definición de cada uno de estos grupos de derechos y en las siguientes diapositivas mencionaremos en detalle los derechos asociados a cada uno de estos grupos, tanto a la luz de los instrumentos normativos nacionales, específicamente la Ley Estatutaria 1618 del 2017, así como de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera iniciaremos con el grupo de los derechos civiles y políticos, continuaremos con los derechos culturales, seguido los derechos económicos y finalmente por los derechos sociales. Respecto a los derechos civiles y políticos, la Convención resalta el derecho a la igualdad,
y reconocimiento como persona ante la ley, el acceso a la justicia, el derecho contra la explotación, la violencia y el abuso, el derecho a la protección a la integridad personal y el derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad. Desde el gobierno se contemplan las siguientes acciones para garantizar dichos derechos, como la participación en la vida política mediante la creación de organizaciones de personas con discapacidad, así como formar profesionales para la atención de estos casos mediante un enfoque diferencial y la comprensión de la discapacidad, facilitar los servicios de apoyo requeridos en el sistema de justicia, proponer ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial y toma de decisiones con apoyo, desarrollar programas de apoyo a madres y padres desde la gestación y establecer un programa de protección social y asegurar que el sistema de prevención y atención de desastres de ayuda humanitaria diseñe lineamientos para personas con discapacidad. Dentro de las medidas de restitución y de manera transversal durante la ruta de atención a personas víctimas con discapacidad, se orienta a la persona para que pueda acceder a la justicia, la verdad y la reparación. De esta manera, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas desarrolló una guía de atención a personas con discapacidad referente al acceso a la justicia que se puede consultar en su biblioteca de documentos. Referente al grupo de los derechos culturales, desde la Convención se resalta la libertad de expresión y opinión y el acceso a la información. Por parte del gobierno se propone masificar la utilización de software libres de programas adaptados a personas con discapacidad, así como incorporar la lengua de señas colombiana, la opción de closed caption y o subtítulos en los canales de televisión nacional, de manera de facilitar y ser garante de estos derechos. Esto encabeza el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Respecto a la participación en la vida cultural y participación en actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, se propone por parte del gobierno local que los teatros, auditorios, cines, espacios culturales, así como los espacios deportivos, recreativos, cumplan con las normas de accesibilidad y que el acceso a la información y a la infraestructura para visitar monumentos culturales sea también disponible y accesible a las personas con discapacidad. También se propone fomentar la práctica del deporte social comunitario y las prácticas turísticas adaptadas a la población con discapacidad. Las entidades que pueden participar como garantes de estos derechos son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Coldeporte, las entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En los derechos económicos se identifica garantizar un nivel adecuado y protección social para personas con discapacidad y desde luego el derecho al trabajo y al empleo. Desde el gobierno local y en la ley estatutaria se contempla la creación de líneas de crédito para emprendimientos económicos de personas con discapacidad y el derecho a la protección social y generación de incentivos para la contratación de personas con discapacidad o cuidadores en los sectores públicos y privados. Participando de esta iniciativa, entidades de orden nacional como lo son el Ministerio de Trabajo, el SENA, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación. En los derechos sociales encontramos el derecho a la vida, a la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, a la libertad y seguridad de la persona, la protección contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad,
y el derecho al respeto de su privacidad. Las personas con discapacidad y sus organizaciones pueden ejercer control social a través de veedurías, a través de sus ministerios y el Ministerio Público, velando por el cumplimiento de sus derechos. También existe la instancia como el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las universidades, con el fin de prever y de garantizar estos derechos. Se resalta también desde la Convención el derecho a la movilidad personal, de manera que los sistemas, medios y modos de transportes públicos deben ajustarse al diseño universal, así como las obras públicas y privadas deben cumplir con esos aspectos de diseño universal. Esta materia, desde luego, le compete al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como a la Aeronáutica Civil. El derecho al respeto a un hogar y la familia se puede garantizar mediante el respeto a las normas del diseño universal en la construcción de vivienda y favorecer las líneas de crédito para obtener una vivienda. Participarían en esta acción las entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro. Respecto al derecho a la educación, se debe fomentar el acceso y la permanencia educativa con una excelente calidad bajo un enfoque de inclusión y diseñar líneas de crédito para la educación superior. Esto implica que entidades como el Ministerio de Educación, las entidades territoriales certificadas, establecimientos educativos estatales y privados y el Fondo Nacional del Ahorro deben desarrollar programas o proyectos que faciliten el acceso a estas acciones y garantía de este derecho. Respecto a la salud, se considera que es importante afiliar al sistema de salud a las personas con discapacidad para garantizar un servicio de calidad y la prestación oportuna, así como asegurar servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, promocionar los derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, asegurar programas de salud sexual y reproductiva accesibles a personas con discapacidad y promover el sistema de registro, localización y caracterización de esta población en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y las Secretarías de Salud. Y finalmente, respecto al derecho a la habilitación y rehabilitación, las acciones contempladas del gobierno local es lograr y mantener la máxima autonomía e independencia en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad, y esto lo hacen en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Cultura, Artesanías de Colombia y el SENA. Dentro del ejercicio del desarrollo de competencias ciudadanas, no solo los derechos, sino también los deberes que comprometen a las personas con discapacidad deben ser identificados, de manera que en el sano ejercicio del desarrollo igualitario de sus libertades fundamentales se debe resaltar lo siguiente. Las personas con discapacidad tienen el deber de ser veedores del presupuesto asignado para implementar ajustes razonables para el acceso a un determinado bien o servicio social a través de los centros deportivos departamentales. Deben conocer los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante el cual pueden exigir el cumplimiento de un derecho. Deben integrar y ser partícipes de diferentes espacios sociales y de participación a nivel local, departamental o nacional. Identificar la oferta institucional disponible en su entorno que permite satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. De igual manera, se invita a que la persona con discapacidad participe en el diseño de planes, programas y proyectos de los consejos de la cultura nacional, departamental y distrital que reza la Ley General de Cultura.
así como es deber incluirse en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, de manera que remite información importante para la elaboración de los planes, programas y proyectos. Así, también es deber participar en el seguimiento, monitoreo e implementación de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales que en su momento sean ratificados por Colombia. El artículo 11 de la Convención compromete a los países para que en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Al respecto, la Corte Constitucional, en el auto 006 del 2009, resalta y reconoce los avances de la política pública de asistencia, atención y reparación integral para las víctimas en el marco de la Ley de Víctimas, pero enfatiza que es necesario continuar abordando desde las diferentes instituciones la eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación que son persistentes en las situaciones de desplazamiento forzado para los niños, niñas y adolescentes, la desprotección de personas mayores con discapacidad, las dificultades en el acceso a la justicia y atención diferenciada y prioritaria como sujeto especial de protección constitucional. Más de 50 años de conflicto han afectado a millones de colombianos, pero especialmente a quienes adquirieron una discapacidad por culpa de la guerra y a quienes esa misma guerra les creó barreras que dificultaron sus condiciones de vida. Se calcula que en Colombia existen más de 3 millones de personas con discapacidad, lo que implica que se deben tener en cuenta sus habilidades y capacidades diversas a la hora de brindar una atención oportuna. En la presente tabla enseña los diferentes hechos victimizantes que ha identificado la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas que pueden afectar a las personas con discapacidad. Desde la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas se ha construido el enfoque diferencial en discapacidad, tanto en la política pública de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas como en las políticas de discapacidad, en un ejercicio que acerca el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas de SNADIF con el Sistema Nacional de Discapacidad. A raíz de esta articulación de los dos sistemas, se ha determinado que se debe apoyar el sistema de información e identificación de las necesidades particulares de la población y de esas barreras por medio del registro único de víctimas y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Dentro de la ruta de atención, asistencia y reparación a las víctimas encontramos que estas buscan el restablecimiento de los derechos constitucionales de las víctimas, brindar condiciones de una vida digna y potencializar su inclusión a la vida social, económica y política. Dentro de las medidas de asistencia manifiestas en la Ley 1448, que son aquellas que buscan potencializar la inclusión social, económica y política de la población con discapacidad y que son esenciales para una vida digna, se han plasmado las siguientes acciones en planes y programas de las entidades que integran el SNARIF, en temas de salud, en temas de educación. Se debe garantizar el acceso al registro único de víctimas y la afiliación inmediata al régimen subsidiado del Sistema General de Salud. Las personas que pertenezcan al CISBEN 1 y 2 o porcentajes equivalentes estarán exentas de cualquier copago o cuota moderadora y pueden acceder de forma gratuita a la atención de emergencia de salud en cualquier institución pública o privada.
Respecto a la educación, las personas víctimas con discapacidad tienen acceso a instituciones educativas públicas sin ningún tipo de costo en los niveles de preescolar, básica y media. Y en instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas de naturaleza pública deberán establecer procesos de selección, admisión y matrícula de acceso adaptados a la población con discapacidad. Respecto a la generación de ingresos, y con el enfoque diferencial, las personas víctimas con discapacidad tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al mercado laboral y a los programas de generación de ingresos por cuenta propia mediante proyectos productivos. De igual manera, la oferta de formación en oficios debe ser inclusiva y debe ajustarse a las personas víctimas con discapacidad de manera que puedan acceder a su derecho al trabajo. Por otra parte, dentro de las medidas de reparación integral que buscan eliminar factores de exclusión, miseria y garantizar los derechos fundamentales de la población víctima con discapacidad mediante acciones afirmativas, la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas considera los siguientes componentes que están incluidos dentro de sus planes y programas: restitución, indemnización, la rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las víctimas con discapacidad al derecho a la reparación integral, se dispone de una ruta flexible y accesible que, bajo criterios de inclusión, da respuesta a las necesidades derivadas de las diferentes discapacidades físicas, sensoriales, psicosociales o intelectuales, de manera que las personas víctimas con discapacidad son corresponsables de manifestar sus especiales necesidades y exigir siempre una respuesta adecuada por parte del funcionario en cualquier momento de su ruta de atención, asistencia y reparación. Para finalizar, reflexionemos un poco sobre los deberes que como sociedad tenemos frente a las personas con discapacidad en nuestros territorios, desde nuestra familia, como miembros de una empresa privada, como miembros de una entidad pública, gremio o cualquier organización social. Debemos integrar veedurías locales y municipales, promover y difundir, respetar y visibilizar el ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, evitar y eliminar barreras actitudinales, arquitectónicas, en la comunicación o de cualquier otro tipo que impidan la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias. De igual manera, participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social de personas con discapacidad, velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación, y a través de la Consejería de la Equidad de la Mujer, incorporar el enfoque diferencial de mujer y discapacidad en todos los programas, promocionando la organización de mujeres con discapacidad de acuerdo a sus intereses. Y finalmente se sugiere estudiar y hacer de conocimiento público la situación de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género dentro de muchas de las acciones que como sociedad podemos tomar frente al tema de discapacidad. Muchas gracias. Cualquier inquietud pueden manifestar al correo angiecortez@arcangeles.org.